Durante milenios, la humanidad siempre ha buscado el origen de la enfermedad y la muerte. En la actualidad, la ciencia nos ha mostrado a los virus y a las bacterias. Sin embargo, existen otras teorías aún vigentes que nos hablan de que nuestros pensamientos y sentimientos pueden alterar nuestro cuerpo. Bienvenidos esta noche en Más Allá, nuestro especial sobre emociones y enfermedad. En un inicio, el hombre explicó a la enfermedad como el producto de desórdenes espirituales y cósmicos. Los primeros chamanes elaboraron complejos ritos para curar y sanar a los enfermos, como este ritual grabado en el norte de Mongolia, en donde los médicos tradicionales buscan conseguir el equilibrio mediante la música, la invocación y la danza. Cantos y mantras que entonan envueltos en trajes que buscan la protección de su salud y su ganado. Lejos de las llanuras y taigas asiáticas, la ciencia occidental ha llegado a la conclusión de que los pensamientos pueden enfermarnos. Trastornos como la hipocondria, en los que el paciente está convencido de que se encuentra enfermo o busca enfermarse, son una realidad que enfrenta día a día nuestro sistema de salud. Sistemas que tampoco están preparados para curar dolencias que han sido creadas por nuestra mente y pueden llegar a matarnos. Enfermedades catalogadas como psicosomáticas y que según estudios de la Universidad de Harvard actúan sobre nuestro cuerpo, aumentando la ansiedad, el estrés y la depresión. Condiciones que disminuyen al sistema inmunitario y predisponen enfermedades crónicas. ¿Es nuestro estilo de vida el causante de algunas enfermedades? ¿Acaso debemos volver a buscar la paz y el equilibrio? Acompáñenos esta noche a explorar la conexión entre la enfermedad y el pensamiento. Somos mente y cuerpo. Somos hueso, pero también pensamiento. Desde hace milenios, como ustedes vieron en la introducción, los antiguos chamanes encontraban que entre el pensamiento y el cuerpo había una conexión y que cuando las cosas no fluían, se llegaba a la enfermedad. En la actualidad, cientos de estudios como el que ustedes acaban de escuchar de la Universidad de Harvard nos muestran que es real, que si pensamos, que si obramos, que si sentimos determinadas cosas, podemos llegar a afectar el equilibrio de lo que somos, de nuestro cuerpo. Y para hablar esta noche de este tema, tenemos invitados que ustedes ya conocen, porque han venido aquí y ustedes mismos han pedido que regresen. Esta noche en Más Allá estamos con el médico sofrólogo, además la persona que dirige una escuela de metasofrología cuántica en Medellín, el doctor Antonio Corrales. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es siempre muy agradable compartir con ustedes. Doctor, para comenzar quiero hacerle a cada uno de ustedes una pregunta. Mente y cuerpo. Algunos piensan que no está conectado. ¿Qué piensa usted? Pues sería, diríamos, el cuerpo y la mente son una estructura que van correspondiéndose mutuamente dentro de su estado de salud de enfermedad y eso está altamente demostrado. También nos acompaña una doctora que estudió en la Universidad Nacional, es también médica cirujana y además hizo una especialización en terapias alternativas, si no estoy mal. La doctora Diana Esguerra. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches. Doctora, desde su punto de vista, ¿nuestro pensamiento influye en nuestro cuerpo? Claro que sí. Los pensamientos y las emociones acidifican nuestro sistema, entonces hacen que se favorezca la enfermedad. Bien. Y también tenemos otro invitado que es de lujo, conectado con la Escuela de Metasofrología Cuántica, el señor José Ricardo Franco, que además es antropólogo como yo y también es psicólogo. Muy buenas noches, José. Buenas noches, un gusto. José, la mente y el cuerpo
desde la tradición, desde la realidad, desde la enfermedad, ¿qué podemos decir? Bueno, partamos de un hecho, los pensamientos son energía y al ser energía invaden obviamente el proceso energético corporal. Indudablemente, al ser energía, permiten la aparición de enfermedad. En algunos programas pasados se ha hablado de un término que me parece importante traerlo y es la psiconeuroendocrinoinmunología. Bajo esta perspectiva, el pensamiento al ser energía debilita los procesos inmunes, los procesos endocrinos y permite, es como abrir una puerta a la oportunidad de las enfermedades. Entonces, al estar débil el cuerpo, obviamente entran las enfermedades y nos debilitamos y enfermamos el cuerpo. Bueno, ustedes también participan porque hay otra silla aquí para usted, pero como no está, se puede manifestar con el Twitter y el numeral de esta noche es Mente Más Allá. Mente Más Allá. Cualquier pregunta al antropólogo, al colega mío, a la doctora o al doctor la puede hacer por ese medio y ahí mismo también pueden seguirlos a ellos si quieren después consultarlos más adelante después de que se acabe el programa. Por eso vamos a colocar los teléfonos de la Escuela de Metasofrología Cuántica y también el tweet o las indicaciones para conseguir contacto con la doctora. Yo quiero comenzar con una pregunta que yo creo que todos están haciendo desde que comenzó este programa. ¿La enfermedad es totalmente física o también es mental? La enfermedad, desde la metasofrología cuántica, es un camino a través del cual manifestamos la angustia, el dolor, la falta de perdón, el miedo. El cuerpo es una estructura abrumadoramente perfecta. Cuando nosotros miramos la bioquímica de un cuerpo, piense en esto: cada segundo, cada célula de nuestro cuerpo experimenta más de 100.000 reacciones químicas. Si usted multiplica esta cifra por los 100 billones con B de células que tenemos en nuestro cuerpo, en el cuerpo en un solo segundo ocurren cientos de miles de billones de reacciones químicas. En un segundo se mueren más de 10 millones de células dentro de nuestro organismo, pero en el segundo siguiente nacen otros 10 millones. Todo eso ocurre sin que nos demos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Primero, porque nuestra mente anda dispersa en otras cosas, pero segundo, porque sería físicamente imposible procesar semejante cantidad de información en tan breve lapso de tiempo. La pregunta es ¿cómo sucede? Entonces, resulta de que esto sucede porque dentro de nuestro organismo existe una inteligencia superior. Esa inteligencia superior es la que permite que su corazón esté ahí latiendo. Su corazón late más de 100.000 veces en un día, unos 40 millones de veces al año y más de 3.000 millones en toda una vida. Impresionante esos datos que nos da. Doctora, ¿qué podemos decir? Mente y cuerpo. ¿Puede la enfermedad ser producto también de la mente? Claro que sí, la energía sigue las emociones, entonces el pensamiento sigue la energía y también las emociones, es decir, todo está integrado, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar a un segundo de equilibrar, de estimular la farmacia interior dependiendo de hacia dónde dirigamos nuestros pensamientos. Si yo tengo pensamientos positivos, y ahorita podemos hacer un ejercicio y es decir, piensen en un limón superácido en este momento. Y ustedes empiezan a salivar, entonces podemos tener pensamientos y emociones favorables y esa farmacia interior se va hacia ese lado, se dispone hacia lo favorable. Pero si tenemos pensamientos negativos como miedo, tristeza, frustración, melancolía, rabia, también nos vamos hacia ese lado y nuestro cuerpo responderá, nuestra bioquímica interior responderá de una manera favorable en ese sentido. Bueno, y antes de darle al antropólogo la palabra, Joana Arenas estuvo investigando y encontró que científicamente existe y es medido la influencia de nuestro pensamiento sobre cómo, por ejemplo, cuando tomamos un medicamento hace efecto o no. Se llama el efecto placebo y ella elaboró la siguiente nota. La conexión entre el pensamiento y la medicina ha sido aceptada por médicos y científicos.
Durante experimentos médicos controlados, se ha logrado establecer que muchos pacientes sienten alivio a los síntomas de sus enfermedades al administrarles píldoras o gotas que no contienen ningún medicamento. Investigaciones se volcaron sobre antiguos libros, descubriendo que algunas de las medicinas de las civilizaciones antiguas no tenían ningún efecto físico. Es así como en China se descubrieron 2.121 fármacos que fueron usados casi 2.500 años, que según la ciencia moderna no poseen ningún efecto. Igualmente, se ha estudiado el contenido del papiro de Ebers, un documento egipcio de 1520 años de antigüedad que nombra más de 735 fármacos que en su mayoría no servían para nada y que eran usados por los médicos de los faraones. Los científicos quedaron asombrados. La medicina antigua no funcionaba bajo las lógicas actuales. La mente detenía los dolores. Igualmente, un estudio realizado por la Universidad de Michigan en 2007 descubrió que un área del cerebro se activa cuando el paciente cree que está tomando un medicamento, desencadenando una gran cantidad de procesos químicos, lo que confirmó que el poder de nuestro cerebro es mucho más amplio de lo que se creía. En la nota que ustedes acaban de ver hay dos elementos. Se han descubierto que algunos de los tratados de fármacos, que no son a veces plantas, sino elementos minerales y demás, e incluso animales, no funcionarían desde el punto de vista químico, pero sí funcionaban porque se mantuvieron durante 2000 años, por lo cual es posible que nuestra mente es la que haga el trabajo y no la sustancia, no lo que contienen los medicamentos. Y al final algo muy interesante. Se mide que cuando se le dice a alguien que se le va a curar y se le entrega algo, su cuerpo empieza a reaccionar solo, a pesar de que no hay nada. Y esto es sorprendente, porque se indica que el poder de la mente sobre el cuerpo es más grande de todo lo que pensábamos. ¿Qué piensa usted, señor? Es totalmente cierto. Yo diría algo, los pensamientos enferman y los pensamientos sanan. Quisiera hacer una diferencia importante porque a veces confundimos emoción con sentimiento. Las emociones, y lo voy a poner en términos de un neurólogo maravilloso, que es Antonio Damasio, él dice que las emociones son del cuerpo, los sentimientos son de la mente. Las emociones son inherentes al ser humano y a casi todos los mamíferos, pero el pensamiento que se convierte en sentimiento es el que nos enferma. Entonces, en esa medida, creo que cuando distorsionamos el pensamiento, cuando lo hacemos permanentemente nocivo para el cuerpo, es cuando aparece la enfermedad. La enfermedad es el resultado de un proceso que ha venido dándole camino al cuerpo, incluso el cuerpo va dando señales, dando sintomatologías, pero cuando llegamos al final es cuando llegamos a la enfermedad. Pero el cuerpo ha sido sabio y ha dicho con anticipación algo que está fallando mal. De tal manera que cuando reaccionamos, a veces es tarde, pero indudablemente tenemos que clarificar que las emociones son las que van a producir sentimientos. Y lo que nos enferma en gran medida es la distorsión del pensamiento a través de un sentimiento, como tú mencionabas, de ira, de rabia, de dolor, de tristeza. Eso es lo que nos intoxica, porque la bioquímica del organismo reacciona y pues obviamente hay hormonas que nos van a afectar y envenenar el cuerpo, y cada parte del órgano pues, se va a ver afectado del cuerpo, se va a ver afectado por esa reacción. Bueno, y ustedes que están allá pueden tuitear esta noche con el numeral Mente Más Allá. Todas sus preguntas al doctor, al antropólogo, a la doctora la pueden hacer por ese medio, por Twitter. También, si quieren aportarnos con sus ideas, lo pueden hacer por ese mismo medio. A mí me pueden conseguir como @cruzescribiente en Instagram para que vean mis historias y mis imágenes, y también en Facebook como @cruzescribiente. En el siguiente bloque vamos a ver testimonios impresionantes tomados de la Escuela de Metasofrología Cuántica de Medellín. Ustedes no se vayan porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a la salud, a la interacción entre la mente y el cuerpo, a la extraña conexión que nos dice que tal vez nuestros pensamientos negativos pueden engendrar o aumentar una enfermedad. Nos escribe Santiago Giraldo, Carechimba, vea, ¿sí ve? Ya de tanto que he hablado de Carechimba se me traba la boca. También está por aquí nuestro amigo Santiago Ruiz, Cris Ibáñez, Jamie Sastoque, bueno, a todos los que escriben en esta noche especial de Más Allá acerca de la salud. Joana Arenas preparó junto con nuestra periodista de Red Más en Medellín una nota
que surgió de la inquietud de ustedes, de tratar de ver qué sucedía en la Escuela de Metasofrología Cuántica que está en esta ciudad de Colombia. Y esto fue lo que encontraron. El cuerpo, como un organismo pluricelular, está diseñado, según los expertos, para vivir en armonía. Sin embargo, cuando somatizamos de manera poco beneficiosa las situaciones que nos alteran, nuestros sentimientos, emociones y pensamientos pueden generar estados de estrés, sufrimiento y tristeza. Entonces, cuando nosotros ayudamos a que una persona tome conciencia de cómo está su cuerpo, qué emociones la están habitando, qué sentimientos tiene, qué pensamientos tiene, cuáles son sus creencias, vamos a encontrar una coherencia entre lo que su cuerpo manifiesta y el proceso de desarmonía que vive al interior, como ser humano, como parte de una familia, como un ser productivo, como un ser social. Y todos esos conflictos van conduciendo a que el cuerpo manifieste. Hay algo que no está armonizado, algo que no está equilibrado, necesita una solución. Y el cuerpo simplemente le está diciendo a la persona, presta atención a lo que te está pasando. El cerebro permanece en sintonía con el cuerpo, por lo que cada pensamiento que tenga el ser humano será obedecido. Entonces surge la pregunta, ¿quién determina eso? ¿Mi estado determina mis pensamientos o mis pensamientos determinan mi estado? Y el cerebro está hecho para obedecer al pensamiento. Entonces, si tú piensas en tristeza, en angustia, el cuerpo entiende, es una orden, hay angustia, hay tristeza, y simplemente manda la orden al cuerpo, estado, y las glándulas segregan hormonas y el cuerpo responde a eso, a tristeza, angustia, ansiedad. Para superar dichos estados negativos es necesario tener en cuenta sus creencias y tomar un rol protagónico generando mejores pensamientos, y así, al regular su cuerpo, podrá entrar en armonía. Impresionante lo que nos cuentan las personas de esta escuela de metasofrología cuántica que está ubicada en Medellín. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Lo que nos contaban ellos es que el cuerpo, cuando el pensamiento, por ejemplo, es negativo o hay angustia, cambia, genera hormonas. ¿Me puede explicar un poco sobre eso? Bueno, desde la bioquímica del cuerpo, que es algo, como les explicaba, abrumadoramente perfecto, hay unos elementos que se llaman ligandos. Existen muchas variedades, pero más o menos para explicar este tema vamos a manejar unas 3 clases de ligandos, que son los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas. Entonces, ¿cómo es el proceso en la bioquímica del cuerpo? Se genera desde el pensamiento, desde el cerebro, a través de los neurotransmisores, una información que los neuropéptidos son como los mensajeros, toman esa información del cerebro y la llevan a los tejidos o a los sistemas. Para colocar un ejemplo de esto, por decir algo, cuando usted vive una fantasía sexual, su pensamiento se concentra en esa fantasía sexual y se la envía a través de los neurotransmisores a los neuropéptidos. Los neuropéptidos toman esta información y la llevan al sistema reproductor, la parte de la sexualidad, y ahí ocurre el milagro, empieza usted a tener toda esa magia de la sensibilidad. Pero más que todo esto, diríamos, esa es la dinámica, pero por ejemplo en el concepto de la enfermedad hay una teoría que se llama la teoría general del estrés. La teoría general del estrés nos enseña 3 fases del estrés. La primera se llama como la etapa de alarma o de alerta. En esa etapa, pero me adelanto un poquito, ¿qué es un factor estresante? ¿Qué es un estresor? Un estresor tiene 4 características. La primera es que es algo nuevo, o sea, es novedoso. La segunda representa una amenaza a mi entorno, a mi cuerpo físico o a mi cuerpo mental. La tercera, no soy capaz de controlarlo. Y entonces la fase del estrés es la primera. Cuando el estrés llega, el cuerpo en la fase inicial produce adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué? La adrenalina es para huir del agente estresor y la noradrenalina es para enfrentar el agente estresor. Si el agente estresor, esta etapa se considera más o menos entre 1 hora hasta 1 día. Si el agente estresor continúa, se pasa a la segunda etapa del estrés, que es la etapa de resistencia. Y ahí ya el cuerpo no produce nada, sino que empieza a ahorrar
energía para poder enfrentar ese agente estresor. Entonces viene una serie de cambios en la bioquímica del cuerpo. Por ejemplo, si hay un sistema que no tengo que utilizar para enfrentar ese agente, como por ejemplo el tema de la sexualidad, entonces el cuerpo le rebaja el volumen a ese sistema y potencializa o trata de ahorrar energía. Por ejemplo, ahí es donde vienen enfermedades como por ejemplo el colesterol elevado, la hiperglicemia, porque es una forma del cuerpo ahorrar esa energía. Esa etapa se considera que va entre un día a 3 meses. Si el agente estresor continúa, se llega a la última etapa, que es la etapa de agotamiento. Ahí ya está la enfermedad en el cuerpo físico. Interesantísimo. Doctora, si quiere agregar algo sobre... Usted es experta y conoce mucho de esto y de la parte bioquímica también, ¿no? Sí, me parece excelente esa explicación porque ha sido muy clara y adicionalmente si nos ponemos a mirar de qué se trata la economía, digamos en acidez y en la alcalinidad del cuerpo. Nosotros para estar sanos debemos estar alcalinos. Los pensamientos negativos lo que hacen es que nos alcalinizan de una manera impresionante, nos acidifican, perdón, de una manera impresionante. Entonces, el estrés o un pensamiento negativo como la ansiedad, como la depresión, producen 100.000 millones de sustancias por segundo que nos favorece la enfermedad, contra un pensamiento positivo que puede producirnos 5 o 10 puntos hacia la alcalinidad. Entonces es importantísimo eso. Y también escuchando al doctor recuerdo la triada del cáncer que el doctor Hammer nos ha explicado, y es que para tener una enfermedad o cáncer, como el cáncer, necesitamos tener un evento altamente traumático, como decía el doctor, o sea, nuevo, vivido en soledad y de pensamiento repetitivo que no le cuenta uno a nadie. Bueno, yo recogiendo lo que ustedes dos han dicho y diciéndolo pues como lo entendí, más popular, es como si yo estoy pensando mal, mi cuerpo internamente va a empezar a producir un montón de sustancias que me van a llevar de pronto tal vez a la enfermedad. ¿Es algo así? Correcto. Así es, yo aquí hago alusión a una palabra que se ha utilizado mucho incluso en las redes y es lo que la boca no dice, el cuerpo lo grita. Sí. Y yo creo que es el resultado de todo lo que han hablado los doctores y evidentemente es la manifestación más clara, y es que la enfermedad, cuando la gente calla, cuando la gente no manifiesta, no sabe expresar adecuadamente sus emociones y particularmente sus sentimientos, pues indudablemente es muy proclive a la enfermedad. Bueno, y fuimos hasta Medellín, a la Escuela de Metasofrología Cuántica, que siempre nos abre las puertas y por eso estamos en este programa, y entrevistamos a alguien que vivió un proceso de enfermedad ligado a sus pensamientos. Observen ustedes el testimonio y nos dicen qué piensan con el numeral mente más allá. En el año 2014 tengo cáncer de ovario y metástasis en todo el tejido epitelial. Inicio todo un proceso, me recupero y para el año 2017 conozco la escuela, me inscribo y empiezo todo un proceso de aprendizaje al interior. Cuando al principio de este año 2018 voy a los exámenes de control y encontramos una recaída. ¿Qué fue lo bonito? Que en el aprendizaje que he tenido en la escuela nos brindan herramientas para conocernos, para poder no solamente hacer, yo lo llamo un proceso autodinamizador. Uno llega hasta donde quiera llegar y alcanzas las metas que quieras alcanzar. Independiente del resultado, es una autosanación, porque puede que mueras, pero debes de morir con gozo. Y si te sanas, pues hay una sanación verdadera en el tema de la salud. Puede que la circunstancia siga siendo igual, pero tenemos la capacidad de movernos a un lugar de mayor comodidad y satisfacción para poder ser testigos de esa transformación. Un caso bastante impactante, el de Natalia, creo. Doctor, ¿qué podemos hablar de este caso? Porque usted creo que lo conoce. Sí, claro. Todo de la escuela es como ese hijo que uno procrea y que está siempre constantemente pendiente de él, de todos los alumnos. Definitivamente es una transformación completa.
La experiencia es muy bonita porque detrás de todo alumno que entra, unos llegan en función de hacer su proceso de sanación, otros de adquirir herramientas porque ya ejercen algún tipo de actividad a nivel de sanación, y así sucesivamente, pero es muy bonito porque uno va viendo en ello una transformación absoluta. Y como yo les digo, después de que ustedes estudian metasofrología cuántica, el cosmos, la familia, sus parejas, la ciudad, el país, jamás volverán a hacer lo mismo. Doctora, ¿qué podemos decir sobre eso? Sí, en general lo que nosotros decimos puede parecer muy triste, ¿no? Muy preocupante, pero el mensaje esperanzador es que somos nosotros quienes decidimos qué pensamos. Bueno, hay una realidad. Todos vamos a morir. Así, aquí no sale vivo nadie. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo digo? Por algo que dijo ella que me pareció muy bonito. Sí. Ella dijo, pues después de este proceso puede que yo me muera, pero me muero bien. Con gozo. O sea, es que aquí nadie, ni usted que me está viendo, ni nosotros todos nos vamos a morir. O sea, puede que, y ella dijo, puede que yo no me cure, pero voy a morir con gozo. Creo que fue la palabra que usó. Sí, ella utilizó. Entonces, eso es muy interesante. Así es. Yo creo, y voy a hablar de una técnica que yo particularmente practico, se llama Theta Healing. En el Theta Healing trabajamos las creencias. Y parte de la creencia es la invitación que yo también hago a la gente, y es que aprenda a hablar con su enfermedad. Las enfermedades son amigas, y cuando comienzan a ser amigas traen mensajes. Y es justamente a lo que ella hacía mención. Sí. Uno aprende de la enfermedad, y aprender a vivir con la enfermedad, incluso despidiendo la enfermedad. Porque las enfermedades tienen una característica, y es que cuando se hacen amigas del cuerpo, toman su posición cómoda, y ahí se van quedando. Pero también puedo decirle, oye, muchas gracias, me enseñaste, pero hasta luego, muchas gracias. Y es un proceso sanador, y es donde ocurre el milagro. Cuando comenzamos a ver que la persona sanó porque ya despidió la enfermedad y el mensaje lo asimiló. Pero tengan la certeza de que toda enfermedad, cuando la persona la asimila, comienza la persona a decir, ya sé para qué la tengo que tener. Creo cuál es el mensaje que viene detrás de la enfermedad. Entonces, veamos la enfermedad no solamente como un proceso malo. Yo creo que también es importante ver la enfermedad como un proceso de crecimiento y de cambio, porque espiritualmente sí estamos preparados para eso. Doctora. Es que sé que me hablo en el sentido de decir... Usted hágalo, por favor, hable. De decir que la parte esperanzadora también son claves para cómo no llegar a estar enfermo o para cómo tomarse la vida de una manera distinta. No es solamente lo que vemos o lo que nos hacen, sino lo que hacemos con eso. Es esa información que vemos allá afuera que puede ser agresiva para nosotros y yo decir, bueno, eso no me pertenece, ¿no? Filtrarla, filtrar todas esas circunstancias que nosotros podemos tomarlo de una manera diferente, aprender a ser felices, ¿sí? Decidir ser felices. Como decía el doctor, saber que toda situación es una situación maestra y pasa para mi bien. Y además saber que tenemos que tener una actitud de agradecimiento ante todas las cosas que pasan en el día a día y no ese corre-corre y ese estrés en el que nos estamos dejando envolver. Bueno, señores, ustedes no se vayan porque después de estos comerciales vamos a conocer más de esa relación entre la mente y el cuerpo, que para los griegos era integral y que hoy tal vez lo hemos olvidado. No se muevan porque esto es Más Allá. Una noche para hablar del misterio de nuestra mente, una noche para hablar de la influencia de nuestros pensamientos, de los suyos y los míos sobre nuestra salud. Resulta que un médico norteamericano muy famoso recorrió su país buscando casos extraordinarios. Hizo un libro que se llama El médico perplejo y estas son sus conclusiones. Dolor, miedo, ansiedad. Palabras que se mezclan en una de las peores situaciones que puede enfrentar un ser humano, la enfermedad. Enfermedades que en algunos casos resultan un misterio, como las expuestas por el investigador Robert S. Bobrown en su libro El médico perplejo, quien describe cómo un paciente aseguraba oír voces que le decían que tenía un tumor cerebral y tras someterse a un TAC, se verificó que se encontraba justo en el lugar indicado. Luego de la operación, las voces desaparecieron y el paciente fue curado. Igualmente, es extraño el caso de Juan Rongming, un hombre chino que vivió 24 años con el corazón en el abdomen. Lo asombroso es que los médicos determinaron que cualquier golpe pudo haberlo matado, a lo que Rongming respondió que meditaba y tenía una vida tranquila en el campo.
En mayo de 2012 fue operado con éxito y actualmente vive feliz junto a su familia en la provincia de Henan, en China. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de la mente? ¿Puede nuestro propio cuerpo indicarnos cómo alejarnos de la enfermedad? Solo queda sumergirnos en el misterio. El caso extraordinario de un hombre que tiene el corazón en el abdomen, que es un problema genético, y que los médicos decían que no entendían cómo estaba vivo. Y él dijo que solamente había logrado curarse porque estaba feliz y porque se la pasaba meditando. El caso de un hombre que escuchaba una voz en su cerebro y le decía, tienes un tumor. Nadie le creía. Fue al médico y los obligó a que le hicieran un TAC. El tumor estaba donde la voz le indicaba. Le sacaron esa masa y nunca más volvió a escucharla. ¿Qué significa eso, doctor? Es que son casos realmente misteriosos. No, eso significa ni más ni menos que la mente le da vida a la materia. Y esto se logra explicar a través de lo que es la física cuántica. Física cuántica nos enseña que todo lo que existe, existe como onda de probabilidades, energía. Y es el observador, usted como observador, quien convierte a través de un proceso que se llama colapsar la onda, convierte esa onda en partícula. Entonces, todo esto que estamos viendo nos demuestra que realmente es la mente quien le da vida a la materia y que en ese sentido su pensamiento cuenta. Cuando yo abordo a un paciente con una patología compleja, severa, catastrófica, le pregunto si su modo de pensar está creando la enfermedad que hay que cambiar. Y la ecuación es muy simple. Bueno, doctora, ¿qué piensa usted sobre esos casos? Pues son espectaculares y nos reafirman lo que vemos todos los días en la consulta, ¿no? Que cuando el paciente cambia de actitud, cuando hace un proceso primero de aceptación de lo que está sucediendo, segundo empieza a reírse, a meditar, a bailar, a tener más orgasmos que alcalinizan, la cosa es mágica, cambia definitivamente. ¿Está de acuerdo, doctor? Absolutamente, esa es la magia, esa es la magia. Señor, ¿qué piensa usted de esos casos y lo que nos han hablado los médicos? Porque nosotros somos de ciencias sociales, usted es psicólogo, antropólogo, yo soy antropólogo, historiador. ¿Qué piensa usted? Yo realmente creo que eso fue lo que me llevó a mí a entender mejor esos procesos. Yo creo que la magia ocurre cuando el pensamiento cambia. Y al cambiar el pensamiento tenemos mucha más probabilidad de ser felices. Nos hemos empeñado en la tristeza como cultura. Y eso yo creo que a mí personalmente me llama mucho la atención, es que en Occidente nos afianzamos en el dolor como una forma de vida. Y eso creo que nos ha afectado tanto y por eso vivimos tan enfermos de múltiples cosas. Entonces, en esa medida yo creo que al cambiar el pensamiento, cambia la estructura. Y al cambiar la estructura, el cuerpo reacciona, indudablemente. Y son las manifestaciones que podemos llamar magia, que podemos llamar milagro, sí. Pero ocurren gracias a la forma en que yo reestructuré mi pensamiento y en psicología se trabaja mucho la reestructuración del pensamiento. Bueno, y para entender también el lado negativo, porque vimos lo bonito, la voz en la cabeza y el hombre con el corazón en el pecho, también hay un efecto que se llama el efecto nocebo, que hace que cuando usted piensa mal, se enferme. Y eso está comprobado científicamente y usted lo va a ver en la siguiente nota. Durante años, los médicos han analizado las consecuencias de los pensamientos y las enfermedades, llegando a la conclusión de que los sentimientos negativos podían llegar a enfermar. Ciertos individuos padecían dolores indescriptibles y manifestaciones dañinas cuando se les decía que estaban enfermos, situación que ha sido llamada efecto nocebo. El efecto nocebo es la consecuencia de sentimientos negativos que nos hacen creer que un remedio o terapia no funcionará o incluso nos perjudicará, haciendo que las enfermedades empeoren y sus síntomas se vuelvan crónicos luego de la administración de medicamentos, aunque científicos como Irving Kirsch de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard van más allá, asegurando que podemos morir debido a nuestros propios pensamientos, afirmando que en Haití se han registrado extrañas muertes relacionadas con el vudú, en los que las víctimas aseguran que un brujo o un chamán les dijo que estaban malditos y que iban a morir. Muchos acabaron falleciendo realmente, lo que significa que murieron atormentados por el miedo.
Un caso similar es el de Sam Showman, un estadounidense a quien le diagnosticaron un cáncer terminal de hígado en 1971 y le dieron solo 2 meses de vida. El hombre perdió peso rápidamente y falleció 2 meses después envuelto entre horrendos dolores y fiebres. Sin embargo, su autopsia reveló un error médico. Su tumor era minúsculo y no se había extendido. Los forenses quedaron asombrados. Showman no murió de cáncer, sino por creer que el cáncer lo estaba matando. ¿Pueden nuestros pensamientos ser capaces de matarnos? Tal vez la cura y enfermedad están en este momento en lo profundo de nuestra mente. Increíbles casos. Doctor, quiero recoger todo esto que vimos acá. ¿Pueden nuestros pensamientos matarnos? Desde luego, sí. El modo de pensar crea un estado. Diríamos que el modo de pensar de un ser humano puede llegar a generar dentro de su cuerpo físico no solamente una patología, también explico que muchas veces una mamá a través de una enfermedad ha logrado un objetivo, se ha salido con las suyas para concentrar a los hijos en torno de ella o en torno de lo que ella quiere. Doctor, ¿y usted en esa escuela, en la Escuela de Metasofrología Cuántica, trabajan estos temas? Sí, claro. El sanador debe estar preparado y se debe formar en función de entender la condición del ser humano para saber cómo hace el abordaje realmente de una patología en un momento determinado. ¿Y cuánto tiempo dura alguien? Son 4 semestres, son 1.200 horas aprobadas hasta ahora por la Secretaría de Educación. Y pues bueno, la idea es sembrar esta semilla, como lo decía la doctora, porque la idea no es que nosotros nos dediquemos a sanar. Existe, nosotros trabajamos un taller que próximamente lo vamos a traer acá a Bogotá y en varias ciudades del país, que es un taller donde las personas van no solamente para sanar, sino también para prevenir, porque es que la idea no es esperar que el paciente tenga el cáncer, sino mirar cómo soy capaz de entender esa condición para que eso no se convierta en mi modo de pensar. Nos avisa cuando esté el taller en Bogotá, doctora. Quería aclarar una cosa con respecto a lo que dice el doctor, y es que estas mamás tienen una ganancia secundaria, pero ellas no se lo inventan. Las mamás que aprovechan... Que se enferman, sí, que aprovechan la enfermedad. No es que se estén inventando la enfermedad, sino que realmente la padecen para tener una ganancia secundaria. O sea, la mente... ella no lo hace conscientemente, Yo quiero que ustedes me expliquen esto. En ese caso, ¿alguien se puede enfermar sin darse cuenta de que quiere estar enfermo? Así es. Sí. Absolutamente, absolutamente. Sí. Es un absoluto, sí. Hay una cosa, y recalco la parte de las ganancias secundarias. Ganancias secundarias son todos esos beneficios que vienen a partir de la enfermedad. Estar enfermo trae sus beneficios también. Es cuando la gente comienza a tener ganancia, por ejemplo, de atención, de cariño, de afecto, de algo que no tuviera si no estuviera enferma. Y esas ganancias secundarias son desequilibrios que se dan en términos de pensamiento. Entonces es necesario equilibrar el pensamiento para que eso no se dé y se armonice obviamente la parte energética del cuerpo y obviamente la enfermedad pues salga también del cuerpo. Bueno, ustedes que están muy pendientes, no he leído porque esto está tan bueno que no he podido leer los tweets, pero muchas gracias por estar ahí, sigan tuiteando con Realmente Más Allá, son cantidades, ojalá seamos tendencia. Ya volvemos después de estos comerciales porque esto es Más Allá. El programa, lo estábamos hablando mientras daban los comerciales, se nos pasó volando, es increíble. Nos escribe, por ejemplo, por aquí Edison Giraldo, Magno Emperador de las Joyas, Farid Nazar, Esgar, el Esgar, Carechimba otra vez. Sí, es que escribe todo, Carechimba escribe todo el tiempo. Un abrazo a él, ni siquiera lo he conocido en persona. Pero bueno, este es el momento en que está Joana Arenas y ustedes la pueden ver en su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy quiero comentarle un experimento que realizaron en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, con un grupo de ratones. Los investigadores dividieron este experimento en 3 fases. La primera consistía en alimentar a esos ratones durante varias semanas con agua y azúcar, una mezcla de estos 2 elementos, y esperar a ver qué sucedía con estos animales. Todos se comportaron muy bien, no sucedió nada extraño. La segunda fase consistía en inyectarle a esa sustancia azucarada
otra sustancia que los deprimía y bajaba la defensa de los animales. Muchos de estos murieron en esa segunda fase. Y por último, la tercera fase del experimento era eliminar esa sustancia que los deprimía y ahora solo alimentarlos con agua azucarada. Pues lo que sucedió fue realmente curioso. Muchos de los animales que no habían consumido sustancia que los deprimía, sino simplemente el agua azucarada, fallecieron. Murieron sin explicación alguna. La conclusión de los científicos fue que al estar expuestos con los animales que habían fallecido, ellos lo que generaron fue un efecto placebo, una muerte por sugestión al ver que sus compañeros de experimento habían fallecido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto puede ser real? ¿Que la gente o los animales pueden morir de solo ver a otros que fallecen? Opinen a través del numeral Mente Más Allá. Mente Más Allá. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana, realmente emocionante. Aquí estábamos también discutiendo y hablando sobre este tema de los ratones. Doctor, es que es impresionante, no les dan nada pero se mueren de ver cómo los demás se mueren. Es increíble. Sí, diríamos que es un proceso, lo que hablábamos ahora de las etapas del estrés, o sea, el cuerpo de ellos, las glándulas suprarrenales producen hormona corticotrófica, que es un supresor del sistema inmunológico, terminando con patologías e infecciones. Pero hay algo muy importante que yo quería, y lo estábamos hablando ahora, el tema de la importancia de la construcción del psiquismo, porque en la construcción del psiquismo se pueden crear fenotipos, es decir, cuando un ser humano nace con muy pocas conexiones neuronales, y ese ser humano en ese orden de ideas nace inmaduro biológicamente, desde luego, pero también psicológicamente, y ese ser humano va a depender de un adulto o de varios adultos para construir el psiquismo. Entonces, por ejemplo, un niño que nace en un entorno donde hay condiciones catastróficas, donde está expuesto a procesos traumáticos, puede generar un fenotipo que se llama fenotipo CRH vulnerable. Son personas que manifiestan muchas patologías recurrentes en su edad adulta por el tema del fenotipo. O sea, cómo es de importante la construcción del psiquismo. En alguna entrevista que me hicieron en una cadena radial hace unos 5 años, estaba explicando esto y el periodista me preguntó, me dijo que en la cadena, allá en el grupo de trabajo, había una compañera que presentaba procesos alérgicos impresionantes, hasta de hospitalización. No podía comer un pan porque era alérgica al gluten y presentaba unas crisis impresionantes, y que él le había dicho a ella que era por carencias afectivas en la primera infancia, a lo cual la compañera le había dicho que era imposible porque ella era hija única y que por ser hija única era el centro de atracción en la familia, entonces se desbordaban en afecto. Entonces él me preguntaba, ¿y ahí qué pasa? Entonces le decía, es que es tan malo la carencia como lo demasiado, el exceso. Y le decía, por ejemplo, esa niña en la casa es ¿quién? El centro de atracción. ¿Y quién es en la cadena? Es una empleada más. Su estructura mental no tolera, y entonces es una forma, un mecanismo de huir de ese agente estresor. Impresionante. Ya les doy la palabra a los dos invitados porque tenemos otro testimonio, también tomado gracias a la Escuela de Metasofrología Cuántica de Medellín, y quiero que lo vean rápidamente y me digan qué piensan con el numeral Mente Más Allá. Cuando nos da, por ejemplo, una rabia, un enojo, ¿sí? Siendo conscientes de ese enojo que primero está afectándonos a nosotros mismos antes de yo salir y pelear o discutir con la otra persona, eso nos afecta a nosotros mismos primero, antes de afectar a la otra persona. Entonces, siendo conscientes de esto, es que podemos darnos cuenta de cómo podemos mejorar estas situaciones. Me ha ayudado a ser un poco más consciente de todos los pensamientos, de las cosas que sentimos y cómo las sentimos, y cómo eso repercute en nuestro cuerpo y en nuestra misma enfermedad. O sea, cómo con este tipo de pensamientos y sentimientos vamos afectando nuestra propia salud.
Doctora, ¿qué podemos pensar de este testimonio y de lo que hemos visto hoy? Es muy curioso y me hace pensar que también la reacción puede ser en grupo, ¿no? Una vez que estamos en una actividad conjunta, por ejemplo, una vez pasó en un lugar en el que yo estuve, que una persona jugando cogió un bombombún y le golpeó la cabeza a otra persona, esa persona se desmayó, la mamá vio al que se había desmayado y se desmayó, y cada que el que venía subiendo se desmayaba, pues después de haber visto que el anterior se desmayaba. Entonces ahí que tocaba hacer, no suba a nadie más a ver que se está desmayando, porque puede pasar eso, ¿no? Entonces hay un efecto que se llama también masa crítica en las comunidades. Y esa masa crítica es que cuando la mayoría de personas están, o la mitad más uno, están pensando en un sentido, el resto de personas se vienen al mismo pensamiento. Eso es muy interesante porque eso es energético. ¿Qué podemos decir? Usted estaba dentro de la nota contándonos un montón de cosas. Sí, miren, y gracias a estos comentarios que hace la doctora, los últimos estudios en neurología demuestran que así como hay una forma de sincronización corporal, también hay sincronización neurológica. Y cuando los grupos piensan mal, la gente que participa dentro de ese grupo termina enfermo. Entonces hay una sincronía neurológica que también comienza a afectar, porque vuelvo y digo, el pensamiento es energía y se transmite. ¿Han hablado ustedes alguna vez de la sincronía que tienen las mujeres con el periodo menstrual? Sí, Pues total, exactamente lo mismo ocurre con No hemos hablado de qué. Bueno, pero en algún momento pensando habrán oído escuchar de ese tema. Pues lo mismo ocurre con las neuronas. Hay una sincronía neurológica que permite que el pensamiento de las personas comience a entrar en la misma sintonía y la enfermedad. Por eso hay grupos más vulnerables a la enfermedad, porque hay una contaminación en pensamiento que hace que haya más posibilidad de enfermedad dentro de algunos grupos. Doctor, dentro de su propuesta de metasofrología, ¿cómo se aceptan o se combaten los pensamientos negativos? Bueno, lo fundamental es el despertar de conciencia, el despertar a la vida, porque el gran problema de los seres humanos radica no en la realidad que se vive, sino en ese modelo preestablecido. Cuando un ser humano, como hablábamos ahora, nace con muy pocas conexiones y va a depender de ese entorno para construir el psiquismo. Esa construcción del psiquismo es lo que le va a permitir luego, en la edad adulta, interpretar como un termómetro que mide todo lo que le pasa en la vida. Entonces, uno de los factores que uno induce al ser humano es a despertar en conciencia. ¿Y cómo logra despertar? Como les explicaba yo a muchas personas, si yo le dijera que su pensamiento se convierte en realidad y usted se da cuenta que es cierto, ¿qué haría? No desperdiciaría ni un solo segundo en un pensamiento negativo. Pero ya en la escuela se dan herramientas donde se induce al ser humano a despertar, a entender que la perturbación no la origina la realidad vivida, sino el modelo que tengo preestablecido, o sea, lo que tengo grabado en mi mente. Es decir, que a uno le perturba que las cosas no sean como uno quiere que sean. Total. Doctor. Total. Aclarando lo que decía el doctor antes, ¿qué es lo que pasa con la sincronización en grupo de nosotras las mujeres con el periodo? Y es que empezamos a menstruar casi que igual, mientras cuando estamos en un grupo. Entonces en el colegio de niñas, en la universidad, dentro de las amigas o en el sitio de trabajo, terminábamos sincronizándonos. Pero es algo inconsciente. Claro, eso no es que biológicamente tú no puedes decir cuándo vas a menstruar. Y eso, entonces, si eso es tan sencillo como en la reproducción, en la enfermedad también puede darse. Claro, es energético. Están que mi celular está que vibra todo el tiempo, porque están que escriben, y es que qué pena con ustedes que no he pasado, pero hay un montón de preguntas para el doctor. Muy fácil, busquen a la escuela y allá lo pueden llamar y le hacen las preguntas. También busquen a la doctora con los datos que aparecen ahí abajo, porque es que son demasiadas. Hoy está súper bien, vea, ya se va a quedar el programa. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctora. Espero que esté pronto. Los voy a invitar dentro de muy poco. Doctor, muchas gracias por estar. A ustedes, gracias. Y los invito a la Escuela de Metasofrología Cuántica para que trabajemos toda esta dinámica. Sí, no les pude responder, así que búsquenlos a ellos y les preguntan. Nos vemos, porque en 8 días tenemos otro tema súper interesante. Y no se olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.